19 horas 44 minutitos, damos inicio al dialogando de hoy, martes 23 de septiembre, con esta introducción, como venimos presentando, abriendo el programa ya desde hace varias semanas, con los primeros acordes del himno nacional argentino. Esta versión que estamos utilizando es en la cancha de Boca, cuando la selección argentina disputó un partido de las semifinales, pero no para este mundial, sino para mundiales anteriores. Y elegimos esta versión, que venimos utilizando distintas versiones en la apertura. La anterior era la armónica de Ciro, y ahora venimos utilizando esta versión coreada en la cancha, en la Bombonera. Bueno, ya tenemos una comunicación telefónica en línea para consultar sobre la ley que declara la emergencia en discapacidad. Esta ley, que fue aprobada por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei la vetó, volvió al Congreso, ambas cámaras rechazaron, tanto diputados como senadores rechazaron el veto del presidente, y el día lunes, ayer, el presidente promulgó esta ley, que lleva el número de 27.793, que declara la emergencia en discapacidad, pero también emitió un decreto, el número 681, y dice que no va a implementar la ley. Lo tenemos en comunicación telefónica al constitucionalista correntino, al doctor Mario Midón. Doctor Mario Midón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Nos recibe bien usted? Sí, yo te escucho bien ahora. Consultarlo, doctor Midón, porque además usted tiene varias publicaciones en relación al tratamiento legislativo. ¿El presidente tiene facultades para no aplicar una ley? No. De manera cortante. En su momento, y en relación a esta iniciativa, el presidente de la Nación la había vetado. Y el veto fue descalificado por el Congreso. En razón del veto presidencial, el proyecto en cuestión volvió a ambas cámaras del Congreso. Y ambas cámaras del Congreso insistieron con 2/3. Y de acuerdo a la normativa vigente, a la Constitución vigente, ese proyecto pasa a convertirse en ley, y como que es ley, el presidente de la Nación y todos los ciudadanos estamos obligados a cumplirla, más allá de que nos guste o no nos guste. Pero hay que decirlo de modo muy cortante, de modo muy terminante, porque resulta que al mecanismo de formación ordinaria de la ley se le agrega, en favor de las atribuciones del Ejecutivo, un nuevo paso que conspira contra el Congreso, porque ahora parece que, por lo que dice el presidente, el Congreso le tiene que decir con qué fondos se va a financiar la ley. Bueno, esto podrá ser muy plausible, pero no hay ninguna norma, ninguna disposición que le fije al Congreso el deber de establecer con qué ley, con qué norma, con qué disposición, con qué partida, con qué ítem se va a cumplir la normativa que el Congreso dio. Esto último, la de fijar las partidas para cumplir la ley, es un atributo exclusivo del Poder Ejecutivo, de modo que carece de la potestad que ha utilizado. Ahora bien, como consecuencia de este, llamémosle, desacierto legislativo, los afectados por esta determinación del Poder Ejecutivo válidamente podrán presentarse ante los tribunales demandando justicia, porque no es posible que respecto de una ley de la Nación el Congreso cumpla todos sus deberes
y el Ejecutivo, cuando debe cumplir, chicanee de esta forma grosera. Entonces, esto que el presidente Javier Milei ayer promulgó la ley, pero paralelamente publica este decreto en donde argumenta que no implementará la ley de emergencia en discapacidad hasta que el Congreso de la Nación incluya en el presupuesto general de la Nación las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la ley. Usted lo ha dicho de manera tajante, no tiene facultades para suspender la aplicación de ninguna ley y es facultad del Ejecutivo determinar el financiamiento para la aplicación de las distintas leyes. Esto ¿es variable de interpretación, doctor Midona? No es variable de interpretación. El proceso de formación de las leyes, de acuerdo a la Constitución, no, a mi parecer, no a mi opinión, es que un proyecto de ley se trata en una de las cámaras del Congreso. Cuando es aprobada por ambas cámaras, como ocurrió con el proyecto de ley de discapacidad, ese proyecto pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En el particular caso de esta regulación, cuando la regulación llegó a manos del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo la vetó. Es decir, se opuso a que el proyecto en cuestión pasara a convertirse en ley. Bueno, ahí técnicamente el Ejecutivo usó del veto, pero también es cierto que la misma Constitución establece que cuando un proyecto de ley fuera vetado por el Poder Ejecutivo, ese proyecto vuelve al Congreso, empezando por la Cámara iniciadora, no sé cuál fue la iniciadora, si diputados o senadores, pero bueno, en ese caso se obtuvo la anuencia de las dos cámaras del Congreso con 2/3 de los votos de los miembros presentes. Así establecido, se vuelve a elevar al presidente de la Nación, pero no para que él vete, porque ya agotó su aptitud de veto, sino para que cumpla con la sanción. Y esto es lo que está eludiendo en el caso específico el presidente de los argentinos. Los particulares afectados, es decir, el sector de la discapacidad, cada persona que se considere afectada, entonces, ¿puede acudir a la justicia para exigir el cumplimiento de la ley? Naturalmente que sí. Naturalmente que sí, y obtener en lo inmediato de la justicia una medida cautelar, es decir, una medida que imponga, en el caso particular en que se plantee la cuestión, al Ejecutivo el débito de cumplir o cumplir. No se trata ya de opiniones, sino de prescripciones constitucionales que son las que se hallan en juego. Y solamente se articula digamos, la acción judicial cuando un particular acude a la justicia. Esto no puede ser este decreto del presidente suspendiendo la implementación de esta ley. De oficio, ¿algún juez no puede actuar, doctor Midón? No. En principio no, pero sí pueden caberle al o los afectados acciones colectivas, es decir, que se determine para toda la categoría o grupo de discapacitados que entablen la acción un carácter que comprenda a todos, de modo que no solo exista una determinación respecto del judiciable que ocurra a la justicia, sino que se trata de una determinación que debiera aplicarse a todos los justiciables, que se encuentran en la misma situación. Porque el sector de las discapacidades es un sector muy vulnerable, ¿no? Muy sensible.
muy sensible. Y en el mientras que el presidente decide no implementar la ley, el tiempo pasa, las prestaciones, las coberturas de los tratamientos de las personas afectadas se interrumpen y el tiempo sigue pasando y mientras si sacude la justicia, eso también tiene su demora y queda este sector desamparado y desprotegido ya con todo lo que viene. Desafortunadamente es así. Esa es la secuela o la consecuencia inmediata de este desatinado proceder, por darle una denominación. Pero por eso el único remedio que le queda a los justiciables afectados es presentarse ante el juez de turno, ¿verdad? Y plantear la lesión que genera esto, porque por supuesto hay dos decretos encontrados. Uno donde promulga la ley y por el otro que dice, mire, no voy a cumplir. Cuando promulga la ley se supone que es un acto presidencial, como lo es, y entonces válidamente debe cumplirse. Pero en simultáneo el propio Ejecutivo dice, no voy a cumplir porque el Congreso no estableció qué partida. Bueno, me parece que técnicamente no es viable esto. No tengo ninguna duda en que técnicamente, más allá de los alcances políticos que pueda adjudicarse a esta determinación, este es el juego legislativo en el que las fuerzas que están en el ámbito del Congreso de la Nación determinan sobre la vigencia o alcance de una disposición, como ocurre en este particular caso. Y constitucional e institucionalmente al presidente no le cabe algún tipo de... ¿no hay alguna herramienta para articular ante esta conducta del presidente de insistir y decir no aplico la ley? Además Mire, de lo que... es un caso de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Yo no soy penalista, pero si no hay delito penal, hay como mínimo una falta grave que está documentada. ¿Por qué? Porque por un lado el presidente dice que ese acto del Congreso reviste la calidad de ley y la promulga, y por el otro dice que no va a cumplir porque el Congreso no le dijo de dónde o de dónde deben partir esas partidas. De modo que el único mecanismo válido es asumir la responsabilidad del presidente, y desde el punto de vista técnico lo que cabe es la responsabilidad presidencial por la inconducta notoria del presidente, y en ese contexto es válido, por supuesto, ensayar, más allá de la cuestión cuantitativa, un juicio político. Es decir, que cabe la posibilidad de un juicio político ante esta inconducta. De pedirlo, porque el juicio político como herramienta constitucional está sujeta a los vaivenes de las mayorías en el Congreso. Para que él proceda es necesario que diputados de la Nación avance con 2/3 y de continuar la imputación, que el Senado de la Nación insista también con 2/3. ¿Recuerda usted en su vasta trayectoria que tiene como constitucionalista, doctor Midoni, que ha desempeñado diferentes funciones y ha sido presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional o de profesores de Derecho Constitucional, usted corríjame el nombre de la institución? ¿Recuerda un antecedente similar? No hay. No existe técnicamente un supuesto fáctico que pueda registrarse como precedente institucional y que avale esta tan desacertada como ilegítima determinación presidencial.
Y en el círculo de constitucionalistas de nuestro país, este caso está siendo analizado o comentado. Desconozco que han hecho otros docentes de la especialidad, pero conociendo el pensamiento de muchos autores de fuste, no creo que ninguno se anime a ensayar una justificación a este obrar. Muy bien, doctor Mario Midona, ¿algo más que pueda agregar? No, creo que está satisfecho tu requerimiento de hablar sobre un tema de mucha actualidad que, bueno, que vos lo has planteado con mucha sensibilidad y en el contexto de la realidad institucional de nuestro sistema. Muchísimas gracias, doctor Midón. Muy amable y muy claro. Salud, Liliana. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. El doctor Mario Midón, constitucionalista, es correntino, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, tiene autor de bibliografía en la materia de derecho constitucional, tiene publicaciones sobre este tema, estos temas que tienen que ver con trámites legislativos, y ha sido categórico. No terminé de formular la pregunta, si el presidente tiene facultades para hacer esto que hizo, de suspender la implementación de una ley. No terminé de formular la pregunta cuando la respuesta categórica de Mario Midón fue no, así de cortante. Pienso en las personas afectadas, porque una vía es la vía judicial para los particulares afectados, que también existe la posibilidad de plantear acciones colectivas, como también lo explicó el doctor Midón. Pero mientras pasa el tiempo, y desde el año pasado que, por ejemplo, los aranceles de las prestaciones de atenciones en discapacidad no están siendo actualizados desde fines del año pasado. Y la emergencia en la que se encuentra sumergida el sector necesita respuestas inmediatas. Salió la ley, el Congreso la aprobó y con mayorías holgadas. El presidente la vetó, como lo explicó el doctor Mario Midón. Vuelve la ley al Congreso. Diputados rechazó el veto con una mayoría agravada y más que la necesaria. Senadores rechazó el veto también con una mayoría agravada, holgada, más que los 2/3. ¿Y qué hace el presidente? La promulga, la ley que declara la emergencia en discapacidad, pero paralelamente emite este decreto en el cual dice que va a suspender la implementación de la ley que lleva el número, ya lo voy a decir, 27.793, que va a suspender la implementación de la ley hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento y que incluya en el presupuesto general de la Nación las partidas presupuestarias. Lo explicó el doctor Midón. La determinación presupuestaria para la implementación de la ley es facultad del Ejecutivo, pero que el Ejecutivo no tiene facultades para suspender la aplicación de una ley que fue sancionada por el Congreso, y sin embargo lo está haciendo. Está desafiando al sistema con esta decisión de no implementar la ley. Está incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Está provocando
que se haga una presentación, una denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados de la Nación por esta inconducta, como la calificó el doctor Mario Midón. Todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir una ley. El presidente también, empezando por el presidente. Pero mientras se da esta discusión en el ámbito judicial para aquellas personas que realicen presentaciones judiciales, porque se ven afectadas en sus derechos, el tiempo pasa. Y el sector de la discapacidad, que de por sí es un sector vulnerable, queda desprotegido y sufriendo las consecuencias. Esto es, si ya calificábamos de cruel y de insensible, cuesta entender este accionar del presidente Javier Milei. Tanta crueldad y tanta insensibilidad y tanto ensañamiento con las personas discapacitadas. Francamente, uno no encuentra respuesta ante tanto ensañamiento por parte del presidente Javier Milei con el sector de la discapacidad. Estaremos atentos a ver si se producen estas acciones colectivas, cómo resuelve la celeridad de la justicia también ante las presentaciones que realicen las personas afectadas en sus derechos por esta inconducta del presidente de no implementar la ley, también la celeridad de los tribunales judiciales para dar respuesta a las personas. Y por otro lado, cuál es la reacción dentro de las instituciones, como es el Congreso de la Nación, ante esta inconducta del presidente Javier Milei. Cruel, insensible y provocador de llevar al límite el funcionamiento de las instituciones y como que está incitando y provocando un juicio político.